Misa de los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina, correspondiente al día 21 de diciembre del año 1968. Estaba Tomás con ellos. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Enseguida dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque has visto. Felices los que crean sin haber visto. Palabras de Dios. Alabado sea Jesucristo. Podemos tomar asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como los apóstoles, con la Virgen, las piadosas mujeres, los piadosos primeros cristianos, en el cenáculo estaban reunidos, unidos en oración, formando un corazón solo y un alma sola. Así nos hemos reunido otra vez acá en el templo, en el centro de oración. Acá nos reunimos para pedir, para rezar, para honrar a Dios, para convertirnos. Y hoy el Evangelio nos habla de un hecho tan grande que se reproduce en la historia humana. Jesús había sido matado, y matado en una manera tan cruel. Había sido, casi diría, despedazado, porque le habían perforado los pies y las manos, y no contento de esto, cosa que no se hacía con los otros crucificados, le partieron el corazón. Los apóstoles habían visto a Jesús muerto, bien muerto. Cuando resucita Jesús y aparece a los apóstoles el día de Pascua, faltaba Tomás. Hemos visto al Señor, le dicen llenos de alegría, ha resucitado. Pero Tomás tenía tan grabada en su mente la vista de aquel cadáver que dijo: no lo creo, es una ilusión. Yo para creer tengo que poner mi dedo en el agujero de sus manos y de sus pies. Tengo que poner mi mano en la herida del costado, que herida profunda y grave tenía que ser para poder entrar una mano. Si no veo, no creo. Y quedó incrédulo por 7 días, pero Jesús quería convertirlo. El día después del domingo in Albis, entra Jesús otra vez en el cenáculo, pero estaba esta vez también Tomás. Se dirige a él: Tomás, vení, pon tus dedos en mis manos, en los agujeros, en las estigmatas de mis manos. Ven, pon tus dedos en los agujeros de mis pies. Pon tu mano adentro de mi corazón. Tomás no queda más incrédulo, se arrodilla y exclama, reconociéndolo Padrón y Dios, reconociéndolo hombre y Dios, Señor mío y Dios mío. Veía solo la humanidad, pero reconoció la divinidad. Y Jesús: Tomás, para creer tuviste que ver. Bienaventurados los que crean sin ver. Es lo que sucede ahora siempre. Hemos tenido a un crucificado por 50 años, al Padre Pío, y este es un milagro que los médicos han tenido que decir: no sabemos explicarlo.
Estas llagas que no se cierran, estas llagas que no se pudren, estas llagas que siguen sangrando por 50 años, estas llagas que martirizan a un hombre, la llaga del corazón partido de la cual sale una taza de sangre por día, no sabemos explicarlas. Muchos han puesto el dedo en aquellas llagas, la mano en el corazón en manera simbólica y no se han convertido, pero notamos un fenómeno tan grande. Después de su muerte, cuántas almas se convierten, cuántos milagros suceden. Bastan las cartas que recibo yo, basta lo que oigo decir yo para narrar que es más vivo ahora después de su muerte que cuando vivía en la vida el Padre Pío. Oh hermanos, acordémonos que el centro de oración no es un centro de revolución, es un centro de pedir, de orar, pedir ante todo la gloria de Dios, pedir perdón de nuestros pecados, pedir amor de Dios, pedir para nuestros hermanos. Los primeros que más lo precisan son aquellos que tienen el nombre de vivos y están muertos. Aquellos que no tienen la fe. Aquellos en cuya alma no existe la llama de esta virtud teologal. Aquellos que no ven más arriba del cielo raso. Pobrecitos, preciso un milagro para esto. Pero por esto estamos reunidos, unas 800 personas en el templo ahora, para pedir la fe para todos los que no la tienen. Y si aquí en el templo hay alguien que no tiene fe, diga como el padre del endemoniado del Evangelio: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Pero hay tantas llagas en el mundo, en este valle de lágrimas, los pecadores, otra grave desgracia, mucho más grave que la muerte, porque mata la gracia de Dios en el alma. Recemos por los pecadores. Y si en esta iglesia hubiera uno que está en pecado mortal, si hubiera uno que desde hace años no se confiesa, si hubiera uno que hubiera hecho sacrilegio, sepa que hay un Dios misericordioso, sepa que el pueblo de Dios ahora está rezando por él. Señor, conviértelo. Oh pecador, no desoigas más la voz del Señor. Abre la puerta que Él está golpeando. No lo dejes afuera, déjalo entrar a tu Dios, que te da la paz que no tienes en el alma. Y hay enfermos con dolores crueles, enfermos que están sufriendo en su cama, enfermos que llevan su cama consigo, a camas ambulantes que sufren. Oh Señor, ten piedad de ellos, dele la salud o dele la fuerza de santificar su dolor. Ciegos, sordos, mudos, Señor, dele la locuela, la vista, el oído, o dele la gracia de ofrecer este sacrificio. En este momento, hermanos, dado que es el día de la oración, unámonos al Papa pidiendo la paz.
en este momento apocalíptico, en donde está amenazado la existencia de toda la humanidad con una nueva guerra. Señor, danos la paz. Pidamos para el Papa, pidamos por el Papa, que Dios lo fortalezca. Pidamos por el obispo, pidamos por el párroco, pidamos por el sacerdote, pidamos por el religioso, pidamos por la religiosa, pidamos por los matrimonios, pidamos por los viudos y viudas, novios y novias, mozos y señoritas, niños y niñas. Pidamos por los desamparados, pidamos por los presos, pidamos por todos los que yacen en la cama del hospital. Cada uno formule sus intenciones, que al momento de la misa, mientras las cartas serán elevadas como un ofertorio, se reunirán todas estas intenciones como un haz de preces al Señor, el cual hará descender como lluvia benéfica a fecundar el campo de la humanidad y de nuestra alma. Una exhortación. El Papa, el 30 de junio, pronunció el credo. No dijo ninguna verdad nueva, dijo todas las verdades de la fe. Todo cristiano tiene que tener este credo en su mano, en su corazón, en su memoria. Es un catecismo. Quien sabe este credo sabe la religión. Es un compendio de teología, es un compendio de religión, de instrucción religiosa. Es una oración. Ahí vemos lo que cree el Papa, lo que quiere que creamos nuestro Señor Jesucristo. No solo tenga cada uno este catecismo, pero compre varios para darlos a sus amigos y enemigos, porque la religión quiere ser conocida, muchas veces es combatida porque ignorada. Y ahora, arrodillados, hacemos el acto de contrición, que es una oración tan hermosa. Dios mío, te pido perdón de todo corazón, de todos los pecados de mi vida. Estoy arrepentido. De veras querría no haberlos cometido. Con tu santa gracia no quiero pecar más. Dios mío, yo te amo. Reunión de los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina del día 27 de junio de 1968. Santo amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengamos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Ave María Purísima. El pecado contra el Espíritu Santo. San Mateo. Por eso os digo, se les perdonará a los hombres todos los pecados y cuantas blasfemias profirieren,
mas la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Si alguno dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Mas al que hablare contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Será reo de un pecado eterno. Admitiréis que el árbol es bueno si bueno es su fruto, o que es malo si su fruto es malo. El árbol es conocido por sus frutos. ¿Más? Sigo. Palabras ociosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le había hecho señas de seguir un poco más, porque el Evangelio sigue. Este es un compendio de los 4 Evangelios, no un compendio, una síntesis, una sinopsis de los 4 Evangelios. El Evangelio sigue haciendo de él porque iban contra la verdad conocida. Así dice el Evangelio. Esto era el pecado contra el Espíritu Santo. Hay pecados de debilidad que tienen su malicia. No hay pecado si no hay malicia. Pero la base principal del pecado sería más bien la debilidad. Por ejemplo, un pecado impuro. Hay pecados de ignorancia y casi no se pueden llamar pecados porque si no hay la conciencia no hay pecado. Pero hay pecados de pura malicia y es cuando uno conoce la verdad y la impugna por envidia, por ira. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote de los judíos, que haremos, pregunta, de Jesús, que hace tantos milagros, hay que matarlo. La conclusión era más bien, hay que adorarlo, hay que reconocerlo por Mesías, no, hay que matarlo. Cuando delante de la luz se va con el odio y no se quiere aceptar, eso es impugnar la luz. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. De esta palabra de Jesús se puede probar también una de las pruebas por el purgatorio. Dice, este pecado no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Luego hay pecados que se perdonan en la otra vida. Por ejemplo, el pecado venial, la pena del pecado venial se puede, y del pecado mortal no consumida del todo, se puede perdonar en la otra vida con el purgatorio. Esta lectura del Evangelio, también sucedida al acaso, como hemos explicado tantas veces, y como hemos visto la última vez, que por disposición de Dios nunca se lee el mismo Evangelio en tantas veces que se repite este acto, nos hace ver que el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Procuremos ser buenos árboles y daremos buenos frutos. Y si uno fuera un árbol malo, procuremos transformarlo en bueno. Encomendémonos al Señor que puede injertar este árbol con la divinidad y entonces de este olivo silvestre, como dice San Pablo, puede hacer producir buenas aceitunas, buenas olivas para el aceite de la vida eterna. Nosotros tenemos que leer siempre el Santo Evangelio. Esta lectura que para los religiosos es casi diría mandada por el concilio, es aconsejada vehementemente para todos los cristianos. Leer siempre el Santo Evangelio. Es bueno tener libros de lectura espiritual, por ejemplo, vidas de santos o qué sé yo, pero el libro por excelencia es la Biblia,
que significa justito el libro, o mejor los libros, la Biblia. El libro por excelencia para nosotros es la Sagrada Escritura. Después de este pequeño comentario sobre la lectura espiritual, vamos a hacer la conferencia breve que todas las veces hacemos sobre un punto premeditado. He creído oportuno hoy hablar de una virtud tan necesaria y de la cual se habla muy pocas veces, de la humildad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que principalmente habla de la caridad, habla también de la humildad. Y cuando se propone por modelo a todo el mundo, se propone como humilde. Aprende de mí que soy manso, porque soy manso y humilde de corazón. Verdaderamente se propone como maestro, no dice que soy manso y humilde de corazón, sino porque soy manso y humilde de corazón. La humildad. Parecería una cosa innecesaria a los hombres este sermón, tanto tendría que ser lógica la humildad en todo. Y sin embargo, es tan frecuente la soberbia y la vanidad en nosotros que es tan oportuno hablar de la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la virtud por la cual, conociendo uno lo que es, piensa decir lo que es. Es basada sobre la justicia, de dar a cada cual lo suyo, dar a Dios lo que es de Dios y a nosotros lo que es nuestro. Entremos en nosotros mismos y consideremos lo que es nuestro y lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es tuyo? ¿Qué es lo que es mío? ¿Qué es lo que es nuestro? ¿Qué es lo que poseemos y es propiamente, absolutamente nuestro? La salud es un don de Dios. Los bienes, plata, honores, buen nombre, es un don de Dios. La inteligencia, la memoria, la energía, la buena voluntad es un don de Dios. La gracia de Dios, que es el don más precioso que se pueda tener en este mundo, a mi manera de ver, es un regalo de Dios. Y el Espíritu Santo nos dice en la Sagrada Escritura: ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, si lo tienes por limosna, por caridad, ¿por qué te ensoberbeces, te glorías, como si fuera cosa tuya, propiedad tuya, fruto tuyo? Pero algo tenemos que es nuestro. Oh, sí que lo tenemos. Es la culpa, es el pecado. El pecado mío es mío. La ofensa que hice a Dios es mía. La culpa que he cometido es mía. De esto no puedo ciertamente gloriarme, pero no puedo echar la culpa en los demás tampoco, mucho menos en Dios, a Dios. Los demás habrán sido ocasión, habrán sido una incitación, pero si nos viene la voluntad mía, si no se inclina el índice de la balanza voluntariamente, si no digo yo a mí sí, el pecado no hay. No hay pecado sin libertad, no hay pecado sin voluntad propia. Luego todo pecado que es tal, todo pecado que es verdadero pecado, es mío, absolutamente mío, propiamente mío. Algo más. Todo lo que tenemos, no lo tenemos para siempre.
A la muerte a lo menos tenemos que dejarlo, los bienes de la tierra tenemos que dejarlos. Y antes de la muerte podemos ser despojados de nuestros bienes. La salud se va, con los años se va la salud. Las potencias del alma se vuelven ordinariamente más débiles con los años y también con las enfermedades. Los bienes de la tierra son fluctuables. ¿Cuántas personas eran millonarios y ahora son obreros? Y viceversa, ¿cuántos obreros son millonarios? Es una cosa que cambia esto. Luego no hay que agarrarse a estos bienes, hay que usufruirlos según la voluntad de Dios, con el beneplácito de Dios, pero no gloriarnos en ellos. Y tenemos siempre que dar la gloria a Dios. Humildad no es no reconocer los dones que uno tiene. Un gran cantor no tiene que decir que no sabe cantar. Uno que tiene buena memoria no tiene que decir que no recuerda nada. Una inteligencia no tiene que decir que no comprende. No. La Virgen Santísima, que es la más humilde de las criaturas, exclamó: el poderoso hizo en mí cosas grandes. Lo cantó en el Magnificat. Es de reconocer los grandes dones que le hizo Dios. Ciertamente cuando el ángel le anunció que ella era madre de Dios, sabía que era madre de Dios, y si se llamó sierva del Señor, Ancilla Domini, lo hizo humillándose, verdadera sierva del Señor, pero no desmintió que la sierva del Señor era en el mismo tiempo la madre del Señor. Luego reconozcamos los beneficios que nos ha dado Dios, dando gloria a Dios. Por gracia de Dios, dice San Pablo, soy el que soy. En esta manera nadie se gloriará, sino que dará gloria a Dios de los beneficios que ha recibido. Un día San Francisco recibía muchos honores y él dejaba que le hicieran estos honores, y un fraile se escandalizó y él le dijo: me hacen todavía poco. El escándalo aumentó. Oh hombre sencillo, le contestó San Francisco, ¿no veis que glorifican a Dios en los dones que Él me ha hecho? En cuanto a mí, soy un pobre pecador. Esos dones que están glorificando al Señor son de Él, no son míos. En cuanto a mí, soy nada más que uno que ha ofendido al Señor. Esta tiene que ser la posición de cada uno. Y la humildad es tan necesaria. Basta recordar la frase de la Sagrada Escritura, que la oración del humilde penetra los cielos y que Dios resiste a los soberbios. En efecto, lo vemos en la parábola del fariseo y del publicano. El publicano no hacía nada más que reconocer, no fábulas, no mentiras, sino lo que de veras hacía. Yo soy justo, yo no robo y no robaba, yo hago ayunos y los hacía, yo no comito estos pecados y no los cometía. Y se alababa y hacía ostentación de esto. Y el pobre publicano, encorvado bajo el peso de sus pecados: Señor, ten piedad de mí que soy un pobre pecador. Y lo era de veras. Y el Evangelio dice, y Jesús dice: en verdad os digo que el publicano se volvió como vino y el fariseo se volvió como ha venido, y el publicano ha recibido la gracia. ¿Cuánto vale la humildad? La humildad es una llave que abre la puerta de las gracias y la puerta del cielo. Y ahora, dado que esto es una sala en donde nos reunimos para instruirnos en la santa religión, cada uno
pueda hacer sus preguntas porque estamos haciendo el diálogo. Empezamos con esta. Voy a contar un ejemplo que lo he leído y me pareció tan hermoso que voy a referirlo. Lo he leído esta tarde. Sucedió durante la Revolución Roja en España, 1936. El magistral de Vich, presbítero Juan Lladó. Los rojos lo llevaron, como a tantos otros sacerdotes, religiosos, obispos, al paredón por el crimen de ser sacerdote. Ya estaban los 6 milicianos para fusilarlo, y él dijo: os pido de hacerme el favor de dejarme decir 2 palabras. Y habla, le contestaron. Y él contestó: cuando me recibí sacerdote y durante mi vida he pedido 3 gracias. La primera, de salvar mi alma. Y espero por la misericordia de Dios que el buen Dios salvará mi alma. He pedido la gracia de ser martirizado. Y dado que me llevan a la muerte únicamente porque es sacerdote, veo que en este momento, de aquí a pocos instantes, alcanzaré la gracia del martirio. Y he pedido también la gracia que en toda mi vida pueda salvar a lo menos un alma. Y en este momento, cambiando estilo, levantó los ojos. Oh Señor, te pido esta gracia, que uno de los 6 que me fusilan se salve el alma. Hubo unos segundos de silencio. Un miliciano produjo un ruido desagradable. Tiró el fusil al suelo. Padre, esta alma soy yo. Los compañeros lo colocaron al lado suyo, lo fusilaron. 2 mártires en lugar de 1. Hermanos y hermanas, defendamos la fe. El hecho es fresco, no tanto de la historia cuanto de la crónica. La ciudad de Vich, el presbítero se llama Lladó, la fecha 1936. Todos podemos pedir estas gracias: salvarnos, dar testimonio de Cristo, salvar un alma. ¿Para qué creó Dios el universo y a los hombres? ¿Para justificarse como Dios o por alguna otra causa? Ante todo, o si no lo supiéramos, la contestación sería ya bastante llana. Dios no precisa consejeros. Lo hizo, está bien hecho. Pero la explicación hay. Lo hizo por su gloria externa. Dios no precisa gloria interna porque su gloria interna, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es infinita y no puede aumentar, pero puede aumentar su manifestación de gloria, que es la gloria externa, y se manifiesta justito con la creación de los seres visibles e invisibles. Visibles, que son los materiales; invisibles, que son los espirituales. El fin principal es la manifestación de su gloria. ¿Por qué no figura en la historia del Imperio Romano nada sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Ante todo, han desaparecido muchísimos documentos de aquel tiempo. En segundo lugar, aparece porque Tertuliano echa en cara a los gobernadores en la Apología
como podéis ver en los escritos, en los documentos de Tiberio sobre Poncio Pilatos. Luego había estos documentos, han desaparecido. En tercer lugar, todos los gobernadores mandaban sus narraciones, sus informes al emperador, y no queda de ninguno, queda solo algunos de los libros de Tácito, de Suetonio, de Tito Livio, y los demás todos han desaparecido, pero quedó la obra del crucificado y los gobernadores justitos del primero, segundo y tercer siglo echaban en cara a los cristianos que porque seguían la religión de un hombre que había muerto con la pena infame de la cruz. A una mujer le dijeron: ¿por qué tú adoras a un hombre que fue crucificado? Y ella le contestó: es cierto que ha sido crucificado, pero sigue un poco. No, yo lo adoro no solo porque ha sido crucificado y ahí manifestó su amor, pero ¿por qué no dice también que ha resucitado? Y ahí admiro su divinidad. Hay más preguntas, un momentito. ¿Existen seres u hombres en otros planetas? ¿Tienen el mismo problema que nosotros respecto del pecado original? Si existen o no otros hombres en los planetas no se sabe. Hombres no existen. Seres intelectivos es probabilísimo que existan. Mi opinión particular, la Iglesia no habla de esto. Mi opinión particular es que existe. Parece lógico que Dios, que ha creado estos mundos, haya puesto seres intelectivos ahí para que lo glorifiquen. Si valdría una analogía, el Salmo dice: tú creaste la tierra y la hiciste para que fuera habitada. Luego se podría también decir de los otros astros, de los planetas, etc. Ahora, el problema del pecado original, no hay analogía, porque el pecado original tuvo origen del pecado que cometió Adán y Eva, que lo cometió en esta tierra. Y los que están allá no están pagando un alquiler allá, no han ido de acá allá, sino que si están allá han sido creados y o por generación o por vida perenne están allá por otra manera. ¿Y cómo están? Nadie lo sabe. Si queremos hacer lindas fantasías, cada cual invente como quiere, que más fantasía uno tiene y más puede decir cosas. Nosotros sabemos mucho o poco de lo que pasa en este mundo, pero de lo que pasa allá no lo sabemos. ¿La representación del demonio está en el yo del hombre o en una fuerza externa? ¿Qué es el demonio? Ante todo, la representación es una palabra bien dicha. Se representa en una comedia, se representa en un cuadro. Aquí se habla de la existencia del demonio, no de la representación. Demonio en griego significa daimonion, genio. La existencia del demonio es de fe. Ha sido definida por la Iglesia y está en la Sagrada Escritura, especialmente hablando de los ángeles malos, de los ángeles rebeldes. El Evangelio habla varias veces del demonio, entre tanto un demonio o diablo, llámelo como quiere, o Satanás, que llevó a Jesús al desierto, que tentó a Jesús, que lo llevó al pináculo del templo, etc. El demonio existe. Como era la pregunta, ¿qué es? El demonio es un espíritu, no tiene cuerpo, no es como el hombre que tiene en un conjunto
formando una sola persona de espíritu y carne y materia. El demonio es espíritu solo como el ángel, es una sustancia espiritual. Los ángeles eran espíritus, fueron puestos a la prueba como fue puesto el hombre, porque Dios quiere que los seres intelectuales ganen el premio. No quiere darlo gratis, quiere que tengan la gloria de no tener un premio inmerecido, sino que lo merezcan. Los que fueron fieles se llaman ángeles, los que fueron infieles se llaman demonios, ángeles rebeldes, diablos, etc. Si tenemos en cuenta la bondad y la misericordia de Dios, ¿cómo podemos creer en la existencia del infierno donde se va a castigar a todo aquel que no cumple con Dios? Esta pregunta es dolorosísima y dificilísima. Para mí es más incomprensible que el misterio de la Santísima Trinidad. Pero hay que dar una contestación. Dios es misericordísimo y Dios es justísimo. Y Dios es veraz. Dios ha revelado que existe el infierno, que existe el cielo y que los dos son eternos. Apartaos de mí, oh malditos, al fuego eterno. Venid a mí, oh benditos, al premio eterno. ¿Cómo combinar la justicia con la misericordia? Yo no lo sé. Es un misterio para mí, pero es cierto. De manera tal que procuremos salvar nuestra alma para no ir al infierno. Porque si uno va allá, no sale más. Yo he leído la teología dogmática en lungo y largo para explicar cómo es razonable el infierno. Sí, todas razones buenas, pero la única cosa que me convenció es Dios lo ha dicho, es así. Su justicia es santa porque Él es santo y no comprendo nada. Procuremos cada uno salvar su alma. Dios no miente. Dios dijo, el infierno es eterno. ¿Y qué responsabilidad tienen los que callan siempre la palabra infierno y el sermón del infierno? Quizás sin saberlo o sin quererlo puede ser causa que uno se condene por no indicar que existe un pozo a un ciego que va hacia el pozo. Antes, con la palabra infierno, muchos hacían penitencia y se convertían. Ahora muchos, sin oír nunca la palabra infierno, andan adelante y corren peligro de caer en el infierno. Luego, contestando directamente, como que el hecho es que el infierno existe y que es eterno, es de fe, lo dijo Dios con sus santos labios. Repito, apartaos de mí, oh maldito, no es el único lugar, en muchos lugares de la Sagrada Escritura. Apartaos de mí, oh malditos, al fuego eterno, eterno. Venid a mí, oh benditos, al gozo eterno. Eterna la pena, eterno el cielo. Esto no hay duda. ¿Cómo conciliarlo? No lo sé conciliar yo, pero hay que conciliarlo porque Dios es la misma sabiduría y la misma bondad. Si Dios sabe que un alma se va a condenar, ¿por qué la crea? Dios no lo condena para que se condene, no lo crea para que se condene, lo crea para que se salve. Si uno se condena es por su malicia. Luego cada uno haga de todo para no hacerse cegar por la malicia y vivir en la bondad y se salvará. Fuerte, ¿eh? Las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, las revelaciones del Sagrado Corazón de todos los tiempos afirma el Sagrado Corazón a
que su corazón está continuamente destrozado y sufre la pasión en aquellas víctimas expiatorias que se ofrecen voluntarias y él mismo sufre con ellas. Él dice que va atrás de estas almas que están a punto de condenarse. Busca y llama para darle misericordia y perdonarlas. Pero lo que más duele su corazón, lo afirma y lo repite y lo vuelve a afirmar, es el abuso de la misericordia y la burla de la misericordia divina, y la burla y la desconfianza que tienen la desconfianza que el enemigo maligno le penetra en los corazones contra él. Entonces está esa pugna terrible, esa lucha que él quiere, nuestro Dios quiere levantar esa alma, y está el enemigo que está luchando en ella, y está esa libertad oscurecida por las pasiones que... Bueno, de todo esto podemos sacar una conclusión. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es uno de los instrumentos más grandes para la conversión y la salvación de las almas. Cuando Jesús dijo a Santa Margarita María Lacoque que quien hace los 9 primeros viernes del mes se salva, lanzó un anzuelo a las almas pecadoras para que se salven. Procuremos tomar este remedio todas las almas, y el Señor